Hoy te presento una de las comparativas más solicitadas por los suscriptores y que gracias a la gente de HGG Tecno hoy la podemos tener en el canal. Ambas unidades actualmente tienen el mismo valor en el mercado y eso me hace sospechar que el nuevo Samsung A04 no es 100% mejor a su antecesor. Estos equipos vienen presentados en las típicas cajas blancas que Samsung utiliza en sus modelos de gama media y baja y en la que aclara que fueron ensamblados en Tierra del Fuego, Argentina. Al abrirlas tendremos una cajita de cartón que en su interior contiene unos papelitos. Luego siguen los teléfonos envueltos con una lámina protectora, los cuales analizaremos en unos instantes. Prosiguiendo con el contenido, encontraremos un cable para la carga y transmisión de datos con un extremo USB-A y aquí tenemos la primer gran diferencia, ya que el A03 todavía equipa un puerto micro USB, mientras que el A04 ya se actualizó a USB-C, que es más rápido en cuanto a la velocidad de transferencia de archivos. También incluye los cargadores, que en el A03 es de 7,5 vatios y en el A04 de 15 vatios. Por último, anexa el accesorio para extraer la nano SIM. Ninguno de los modelos incluye funda protectora y en este aspecto la textura y materiales del Galaxy A03 me parecen más resistentes ante raspones y además no se le marcan las huellas dactilares. Y como dije en la review, se parece más a un iPhone que a cualquier otro modelo de Samsung. Con respecto a las dimensiones, las diferencias son ínfimas al igual que en el peso, por lo que podemos decir que son prácticamente iguales. En cuanto al diseño, me gusta más el logrado en el Galaxy A04, con cierto parecido a los Galaxy A13 y A32 y un poco más moderno, con una microtextura similar al patrón de las huellas dactilares. Lo que no me termina de convencer es el redondeado de los bordes, que se torna un tanto resbaladizo en la mano o cuando lo queremos levantar. Externamente tiene la misma distribución en cuanto a teclas y conectores. Por la derecha el botón de encendido y las teclas del volumen. Por arriba un orificio para un micrófono secundario. A la izquierda tenemos la ranura para una micro SD y una nano SIM. Aquí también presentan una pequeña diferencia, ya que en el A04 incorpora una pequeña protección de goma para protegerlo de mojaduras, mientras que el A03 carece de esta protección. Por debajo se encuentran los puertos jack de 3,5 mm para auriculares, un segundo micrófono, puerto micro USB para el A03 y USB-C para el A04 y un único altavoz, el cual es de mayor tamaño en el Galaxy A04. El cuadrante de cámaras está compuesto por un sensor principal de 48 megapíxeles y uno secundario de 2 megapíxeles para desenfoque del modo retrato, mientras que en el A04 tenemos una cámara de 50 megapíxeles y otro también de 2 megapíxeles para el desenfoque. Ambos modelos equipan en la cámara delantera un sensor de 5 megapíxeles. Si te está gustando este contenido y además te resulta útil, te invito a que te suscribas al canal. Es totalmente gratis, me ayudas un montón a hacer crecer esta hermosa comunidad y además no te vas a perder de ningún video nuevo. Ahora sí, continuamos con pantalla y sonido. A nivel de hardware, estos paneles son exactamente iguales, con 6,5 pulgadas de diagonal, tecnología IPS, resolución HD+, de 720 x 1600 píxeles, con una densidad baja de 270 puntos por pulgada y 60 Hz de tasa de refresco, que en el uso cotidiano cumplen bien para disfrutar de contenido multimedia, ya que estas pantallas, si bien no son AMOLED, como las de sus hermanos de mayor valor, tienen una buena interpretación de los colores y un brillo máximo aceptable. Por la relación de aspecto de 20/9, tendremos que hacer un pequeño zoom para ver videos y series en pantalla completa con un pequeño recorte, pero solo a calidad HD. A pesar de ser básicos, por la gama de productos a la que pertenecen, el menú de la pantalla es bastante completo, el cual incluye un modo oscuro para ahorrar energía, descansar un poco la vista y para no alterar mucho el sueño, dispone de un modo en donde disminuye la tonalidad de luz azul del panel. Y algo que me pareció positivo a favor del Galaxy A03 es la posibilidad de habilitar los paneles Edge mientras la versión de software sea Android 11, los cuales son 100% configurables y se despliegan desde una pestaña lateral casi imperceptible, opción que en el Galaxy A04 no dispone porque viene de fábrica con Android 12. Eso sí, si actualizamos el Galaxy A03 a Android 12 perderemos esta característica. El sonido quizás no sea el fuerte de ninguno de estos modelos, pero cumplen con lo básico para disfrutar de contenido multimedia de buena calidad. En base a escuchar ambos casi en simultáneo, en mi opinión el sonido del A03 es más potente, pero el del A04 es de mejor calidad.
Pero si quieres mejorar mucho esta experiencia, te recomiendo que utilices unos auriculares que seguramente te darán una mejor calidad y podrás disfrutar de sonido estéreo. Y además se habilitará la opción de Dolby Atmos en el menú superior para enriquecer la calidad de sonido y modificar algunos parámetros. Igualmente te dejo con algunos ejemplos de audio y de video de estos dos teléfonos que ya son un éxito de ventas. Al menos el A03. Cámaras. La diferencia entre los sensores del Galaxy A03 y A04 es de solo 2 megapíxeles, pero en la práctica la balanza se inclina levemente hacia el A04, que tiene menor cantidad de ruido y sobre todo un mejor tratamiento de las capturas, que en las mismas condiciones de iluminación se aprecian colores más vivos, mayor nivel de detalle en las sombras y menos ruido en la imagen. Aunque la diferencia final no será muy significativa, obtener buenos resultados dependerá de la mano y criterios de quien tome la fotografía. De noche también hay diferencias, y en estos modelos deberás quedarte especialmente quieto para mejorar los resultados en las fotografías. Y lo más curioso es que solo el Galaxy A03 posee modo nocturno, modalidad que el A04 no cuenta. Igualmente, ambos resultados me parecen decentes y sin dudas que con Android 12 han mejorado el nivel de las capturas. En modo retrato, el ganador parece ser el Samsung A03, logrando un mejor nivel de recorte que en el A04, que parece no entender qué desenfocar. En fotografía cada modelo tiene sus pros y sus contras, pero me gustaría saber tu opinión y que la dejes en los comentarios. ¿Cuál te pareció mejor? ¿Las fotos del A03 o del A04? Si estamos en la oscuridad casi total y las condiciones lo requieren, se puede hacer uso del flash que ambos equipos disponen para obtener los siguientes resultados. En fotos no creo que haya un claro ganador. Personalmente me gustaron un poco más los resultados con el A04, que tiene un poquito de menor de ruido en ciertas condiciones de baja iluminación. Pero en cuanto al video, ya vimos en la review que la falta de potencia del procesador le jugaba una mala pasada y tenía una muy baja tasa de FPS. Veremos qué pasa en esta ocasión y sobre todo si lo comparamos con el A03. Muy bien amigos, ahora una prueba de audio y de video con la cámara frontal de estos Samsung A03 y el Samsung A04. El Samsung A04 me parece que está como un poquito más cerca, como si tuviera un pequeño recorte, pero el Samsung A03 se lo ve bastante bien, inclusive está más estable que el A04. Vamos a ver el resultado final. Te paso una probita ahí a contraluz, pero sí, me parece que está un poquito más cerca el A04. Recordemos que las dos cámaras son de 5 megapíxeles. Muy bien amigos, ahora un ejemplo de audio y de video con las cámaras traseras de este Samsung A03 y del Samsung A04. Vamos a ver, dudo que logren estabilizar algo. Recordemos que el sensor principal del A03 es de 48 megapíxeles, mientras que el A04 le incorporaron un sensor de 50 megapíxeles. Vamos a ver un poquito el cielo, a ver cómo se ve. Ahí está, fíjense. Veremos los resultados en la compu, pero por ahora parece todo bastante normal. Rendimiento y sistema operativo. Ahora pasamos a analizar un tema candente que seguramente influirá en la decisión de compra de muchos usuarios. Con dos alternativas totalmente distintas, estos modelos se lanzan al mercado con un Unisoc T606 y un MediaTek Helio P35, con rendimientos dispares en donde se ve favorecido el Samsung A03, con los siguientes valores en Antutu. Cabe resaltar que esto fue antes de actualizarlo a Android 12. Luego, el rendimiento del A03 subió un 10%, valor que sin duda repercutirá en la velocidad de apertura de aplicaciones, juegos y la carga de páginas web.
así como en multimedia y por supuesto en la edición de fotos y videos. En juegos como Apex Mobile podrás ver la diferencia de la potencia de los dispositivos. Todos estos gameplays los dejaré de forma completa en mi canal secundario Playtime para que puedas verlos con más detenimiento. Ambas unidades, luego de ser actualizados, quedan en Android 12 y la capa de personalización One UI Core 4.1. Y quiero aprovechar este apartado para comentarte que a pesar de ser de las alternativas más económicas de Samsung, ambos dispositivos cuentan con la aplicación de Samsung Kids para que los más pequeños puedan hacer uso del teléfono con tranquilidad por parte del adulto. Estos modelos vienen con 4 GB de memoria RAM y gracias a RAM Plus podrás disponer de 2 o 4 GB extras para obtener un máximo de 8 GB de RAM totales, lo cual viene fantástico para el multitarea. Continuamos con una opción muy interesante que tuvo muchas consultas en el video del A03 y que la respondo en este video, y es la opción de dividir pantalla, que en ambos teléfonos está disponible. Solo deberás habilitarla en ajustes, funciones avanzadas e ingresar en el menú Labs. Allí podrás habilitar que las aplicaciones se ejecuten en pantalla dividida, como estás viendo en el ejemplo, y sin duda que podrás optimizar tus tiempos de trabajo. Batería. En este punto debo reconocer que el ganador es el Galaxy A04. Veremos una marcada diferencia en la autonomía de los teléfonos. Los tiempos de carga son menores en el Galaxy A04, ya que tarda unos 40 minutos menos que en el Galaxy A03, que demoró más de 3 horas en completar una carga completa. Ambos teléfonos tienen una batería de 5000 mAh no extraíble, pero recordemos que el cargador del A03 es de 7,5 vatios y el del A04 de 15 vatios. Conclusión final. Por algún motivo estos dos teléfonos tenían el mismo valor. El diseño renovado del Galaxy A04 junto al puerto USB tipo C, el cargador de 15 vatios y el sensor principal de 50 megapíxeles se ven perfectamente compensados en el A03, que tiene mucho más potencia, por lo que veremos mejor rendimiento en juegos, aplicaciones, y te permitirá ahorrar algo que es muy valioso, por no decirte lo más valioso que existe, que es el tiempo. Y personalmente eso es lo que trato de lograr en cada uno de estos videos, es permitirte ahorrar tiempo. Además, si te gustó este video te invito a que le dejes un like, algún comentario y que por supuesto te suscribas al canal, que te recuerdo que es totalmente gratis. Por si no los conocías, te dejo la review del A04 por acá y la review del A03 por acá. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chao!